Apreciados bibliotecarios, muy buenas tardes o días o noches en el momento en que nos escuchen y nos vean. Viejo Víctor, bienvenido. Bienvenido a estas charlas con las cuales nosotros pretendemos dos cosas básicamente. La primera, contribuir con su proceso particular de lector, con el nuestro también, por supuesto, todos estamos inmersos en ese mismo proceso, para que sigamos todos creciendo como lectores, compartiendo textos, sumergiéndonos más en la cultura escrita. Y segundo, reflexionando sobre el papel que tenemos como bibliotecarios, como promotores de lectura, y yo le agrego como intelectuales que tienen la misión de tender puentes entre los habitantes de sus municipios y la cultura escrita y su relación con la oralidad y la escritura, que es fundamentalmente nuestra misión como bibliotecarios. Entonces, compadre Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Luchito. Muchas gracias a todas las bibliotecarias y bibliotecarios que nos están viendo en este momento, que se toman unos minutos para compartir esta charla que le proponemos nosotros a todos ustedes, que busca, entre otras cosas, como dice Luchito, generar también un espacio de encuentro desde esto de lo virtual, pero también generar en ustedes la inquietud por estos textos que nosotros vamos a ir contando a lo largo de esta charla. Les vamos a compartir para iniciar un texto que nos gusta muchísimo, el cual lo seleccionamos entre Gabriela Tique, entre Luchito y yo. Es un texto que queremos muchísimo y que ya hemos compartido, ¿no? Y que a pesar de ser un texto que ya muy próximamente cumplirá 40 años, sigue siendo absolutamente vigente para la realidad que viven nuestras bibliotecas hoy y lo que puede llegar a significar dentro de cada una de sus comunidades. Queremos compartirles a todos ustedes el poema de Charles Bukowski, escrito en el año 1986 a propósito del incendio de la Biblioteca de Los Ángeles, que se llama El incendio de un sueño. Dice así: la vieja biblioteca pública de Los Ángeles ha sido destruida por las llamas. Aquella biblioteca del centro, con ella se fue gran parte de mi juventud. Estaba sentado en uno de aquellos bancos de piedra cuando mi amigo Baldi me preguntó: ¿vas a alistarte en la brigada Lincoln? Claro, contesté yo, pero al darme cuenta que yo no era un idealista político ni un intelectual, renegué de aquella decisión más tarde. Yo era un lector que iba de una sala a otra: literatura, filosofía, religión, incluso medicina y geología. Muy pronto decidí ser escritor. Pensaba que sería la salida más fácil, y los grandes novelistas no me parecían demasiado difíciles. Tenía más problemas con Hegel y con Kant. Lo que me fastidiaba de todos ellos es que les llevaba tanto lograr decir algo lúcido o interesante. Yo creía que en eso los sobrepasaba a todos entonces. Descubrí dos cosas: que la mayoría de los editores creía que todo lo aburrido era profundo, y que yo pasaría décadas enteras viviendo y escribiendo antes de poder plasmar una frase que se aproximara un poco a lo que quería decir. Entre tanto, mientras otros iban a la casa de damas, yo iba a la casa de viejos libros. Era un bibliófilo, aunque desencantado, y eso y el mundo configuraron mi carácter. Qué tremendo inicio. Pero lo que sigue es igualmente bueno. Escuchen ustedes. Nos saltamos un fragmento y mire lo que continúa diciendo Charles Bukowski. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles seguía siendo mi hogar y el hogar de muchos otros vagabundos. Discretamente utilizábamos los aseos y a los únicos que echaban de allí eran los que se quedaban dormidos en las mesas de la biblioteca. Nadie ronca como un vagabundo a menos que sea alguien con quien estás casado. Bueno, yo no era realmente un vagabundo. Yo tenía tarjeta de la biblioteca y sacaba y devolvía libros, montones de libros, siempre hasta el límite de lo permitido. Adolf Huxley, D.H. Lawrence, Cummings, Conrad, Aiken, Fyodor, Dos Passos, Turgenev, Gorky, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Steinbach, Hemingway, etc. Siempre esperaba que la bibliotecaria me dijera: «Qué buen gusto tiene usted, joven». Pero la vieja puta ni siquiera sabía quién era ella, cómo iba a saber quién era yo. Pero aquellos estantes contenían un enorme tesoro. Me permitieron descubrir a los poetas chinos antiguos como Tu Fu y Li Po, que son capaces de decir en un verso más que la mayoría en 30 o incluso en cientos. Sherwood Anderson debe de haberlos leído también. Y más adelante este que tanto nos gusta, que es
uno de los más bellos elogios a las bibliotecas. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía. Y aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer, aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo a lo que aferrarme y no parecía que hubiera mucho. Muy bueno, es muy, Muy bueno, bello. muy bueno. Se los leemos y se los compartimos por lo que puede despertar, por la pasión que puede despertar. Y no queremos hacer interpretación, pero a mí me gustaría contarle, compadre, y contarle a ustedes, apreciados bibliotecarios, algo que a mí me llama la atención. Lo primero que me llama la atención es que no se titula El incendio de una biblioteca, la quemazón de libros, el incendio de libros, se titula El incendio de un sueño. Creo que eso ya empieza a dar una pista de lo que es una biblioteca, el incendio del sueño. Y me gustó mucho el fragmento que usted leyó, donde él describe que esos libros y el mundo forjaron su carácter. ¿Y sabe qué me gusta a mí? Además de ese carácter que él dice que han forjado los libros y ese diálogo que todo lector teje con el autor, el hecho de que él dice, aquí se quedaban los vagabundos, los echaban, pero yo no era un vagabundo, yo tenía una tarjeta de miembro de la biblioteca. Es decir, es un reconocimiento, es un elogio, digamos, a ese papel que puede jugar la biblioteca de, si estoy conectado a la biblioteca de una u otra forma, yo pertenezco a un mundo, yo pertenezco a algo, yo pertenezco a una sociedad, o a una cultura, o a una historia. Eso me parece muy bello y creo que siempre me ha quedado dando vueltas. No sé qué interpretación le den ustedes o cuál le darás vos, Luchito, pero es algo que a mí siempre me ha generado allí como oiga, qué lindo eso. Todavía tenía sueños, al estar vinculado a una biblioteca eso le daba la posibilidad de aferrarse a algo y ese algo era sueños. Ajá. También me llama la atención mucho Víctor cuando dice muy pronto decidí ser escritor. Entonces a riesgo no de parecer aquí como muy conceptual o algo, pero miren que él sin darse cuenta desde la pasión ya nos traza esa relación que hay entre la lectura y la escritura. Leyó tanto que al final dijo, caramba, yo también quiero probar esto, también quiero escribir. Pero bueno, nosotros lo hacemos, esto es un ejercicio como de interpretación nuestra, desde nuestro sentir, pero nosotros se los ofrecemos porque de verdad es uno de los más grandes encomios que hayamos leído sobre una biblioteca. Queríamos empezar con eso, compartiéndoselos, ojalá les guste tanto como nos gusta a nosotros. Es muy, muy bello, se los recomiendo. Nos saltamos ciertos pedazos, el poema un poco más extenso, pero digamos que con el propósito de poderle compartir esos fragmentos más sustanciosos, decidimos fragmentar un poco la lectura. Pero bueno, queríamos abrir de esta manera para generar este diálogo que hoy va a trasegar alrededor del papel de la biblioteca en tiempos de crisis, ¿no? En estos momentos donde seguimos pensándonos si vamos a abrir, si no vamos a abrir, qué papel jugará la biblioteca en todo esto, cuál es el lugar de los libros y de la lectura. Entonces queríamos abrir con esto porque de una u otra forma nos permite no solo evidenciar la biblioteca como ese espacio institucional, sino como lo decís vos, Lucho, como un sueño, como la posibilidad de pensarse otras cosas, como la posibilidad de abrir una ventana hacia un mundo que es mucho más vasto, mucho más extenso, mucho más amplio. Sí. Y la posibilidad, ya hablando dentro del entramado de la biblioteca pública que todos nosotros conocemos y sus 10 servicios básicos, pues la relevancia, la capital importancia que tiene el servicio de promoción de lectura dentro de todo el entramado de la biblioteca pública. Si a mí me lo preguntaran, no sé, a riesgo de ser exagerado algo, pero si a mí me lo preguntaran, es el servicio fundamental de la biblioteca pública, el servicio de promoción de lectura. Por eso queríamos empezar con eso, con este encomio a la biblioteca, al libro, a la promoción de la lectura, a compartir lecturas, a compartir derroteros, a compartir horizontes, que es lo que compartimos cuando compartimos buenos libros. Oiga, Lucho, mire que hablando de todo esto, hay algo que empiezo a recordar, no sé por qué se me vino ahora que estabas diciendo todo esto, se me vino una imagen muy bonita, un nombre muy precioso, un proyecto que en la ciudad de Cali, no sé si eso fue a nivel nacional, creo que sí, se llamó Palabras que Acompañan. ¿Y saben qué consistía Palabras que Acompañan? A niños que estaban hospitalizados les iban a leer allí, en sus camas. Promotores de lectura los acompañaban con un cuento, los acompañaban con juegos de palabras, con rimas, con poesía.
¿sí? ¿Y sabe cuál era la premisa fundamental de ese acompañamiento? Que las palabras pueden curar, que las palabras de una u otra forma tienen una importancia fundamental dentro del proceso de reparación del cuerpo, pero también del proceso de reparación psicológico de las personas. Y me parece muy bonito porque ¿qué puede haber más crítico, hombre Lucho, de vos estar hospitalizado? Creo que para un ser humano es el momento más crítico, verse hospitalizado, verse inmóvil en una cama, verse allí que no se puede uno valer por sí mismo, sino esa dependencia de otro. Me parece un momento muy crítico y creo que podríamos de una u otra forma relacionarlo con este momento que estamos viviendo. No sé. ¿Cómo es que se llama el proyecto, viejo Víctor? El proyecto se llama Palabras que Acompañan. Palabras que Acompañan. Miren qué cosa tan hermosa, porque estábamos hablando fuera de cámara también de todos esos textos que han surgido en momentos de crisis. Obviamente estar en un hospital convaleciente debe ser una crisis personal poco recomendable para ningún ser humano, pero aparte de esas crisis personales particulares, individuales, pues hay algunas que son colectivas. Sí. Y estábamos hablando de aquellos textos, como para seguir con la línea de lo que ya empezamos a esbozar aquí en la anterior charla, como aquellos textos que han acompañado a la humanidad o que han surgido justamente en esos momentos de crisis. Y de manera histórica, el primero del que nos acordábamos era evidentemente el clásico de Giovanni Boccaccio, el Decamerón, que surgió, parece ser, bueno, esto nosotros lo decimos así como con certeza, no porque hayamos estado en esa época, sino porque es lo que las lecturas y la crítica dice desde esa época. Parece ser que surgió durante la peste bubónica, que azotó de manera dramática a Europa, y mató a millones y millones de seres humanos. ¿Sí? Es una de las pestes más letales. Más letales, sí. La gente decían, cuentan, lo que uno lee, casi que se morían de pie, sí. Caían como moscas, que fue más o menos como en 1348. Entonces lo que hace el Decamerón de Giovanni Boccaccio es, en esa pandemia terrible, en esa peste, la peste bubónica, narra la historia de 10 jóvenes, de 7 chicas y 3 muchachos que, huyéndole a la peste, se van a una villa a las afueras, si no estoy mal, de Florencia, y para mitigar la soledad, aunque uno va a decir, bueno, ¿qué soledad? Si había 10, pero bueno, para mitigar las preguntas, sosegar el corazón, el alma por lo que estaba sucediendo, que no lograban entender, se contaban una historia cada noche. Y esas historias maravillosas quedaron compendiadas allí en el Decamerón y van de lo erótico a lo picaresco, a juegos de la tradición oral, a historias coloquiales, cotidianas, mejor dicho, hay de todo. De hecho, hay una que nos gusta mucho y que nosotros leemos bastante, que la recomendamos. Meter al diablo en el infierno. Pero son todas muy buenas. Imagínense, son 100 narraciones porque son 10 jornadas. Entonces ese era el primero en el que pensábamos y se los recomendamos. Pero hay muchos más de libros que han acompañado, así como el proyecto que usted nos mencionó, que han acompañado a la humanidad, exacto, a los seres tanto en su individualidad como al colectivo, y que han servido para sosegar esas tragedias, esos momentos de crisis. Hay otros, compadre Víctor. Y es que mire, es increíble, a mí me sorprende mucho este texto, porque lo hacen en una época donde la iglesia, digamos que era absolutamente, ¿cómo llamarlo?, inquisitiva ante cada una de las palabras que se escribía, ¿no? Y como bien lo dice Luchito, Giovanni Boccaccio se mete muchísimo en una picaresca allí, en un juego riquísimo de leer, ¿no? No hay mayor libertad en un momento de tanta censura, ¿cierto? Como el Decamerón. Y es la sensación yo tengo con ese libro de que pues ya estamos al borde de que esto se acabe, lancémonos con todo. Es un libro que casi cuántos años, más de 700 años después, sigue siendo una delicia leerlo. Es un libro recomendado. Pero yo le tengo otro que yo creo que ha marcado la trayectoria de la literatura universal, o al menos el autor ha marcado la trayectoria de la literatura universal, del maestro Edgar Allan Poe. Entre sus muchos cuentos tenemos uno que es especialmente delicioso, La Máscara de la Muerte Roja. Y La Máscara de la Muerte Roja básicamente nos cuenta la historia de un príncipe, el príncipe Próspero, al menos en algunas traducciones aparece así, que se va con su corte o sus cortesanos a encerrarse, igual que en el de Boccaccio, en una villa, ¿no? Y lo que espera es lograr soportar lo más crudo de la epidemia, de una epidemia que ha asolado la faz de la tierra, y él cree ser pues el gran ingenioso que va
lograr superar esta peste. Se encierra ya con su corte y todas las noches se celebran grandes fiestas, ¿no? Pero finalmente va a suceder algo que ¿cómo llamar eso? Cuando alguien, a ese orgullo, ¿cómo se llamará eso? Ese orgullo de una persona, su arrogancia, su soberbia. La soberbia, cuando la soberbia del rey próspero va a ser castigada. ¿Cómo? Bueno, tienen que leerlo, pero es una obra deliciosa de leer, es una obra que realmente te sumerge a uno en ese ambiente de fiesta, pero como la fiesta en un momento se va tornando en algo absolutamente oscuro, absolutamente siniestro. Es realmente un cuento de terror maravilloso que más de 200 años después, como las grandes obras de la literatura clásica, no pierde ninguna vigencia. Otro que me viene a la cabeza, que yo lo he pensado muchísimo, Luchito, no sé vos, es uno de Jack London, ya un poco más contemporáneo, que se llama La Peste Roja. Pero yo me he puesto a pensar mucho en esta novela, es una novela corta, porque básicamente describe la peste roja o la peste que ha azotado la tierra. El tipo habla ya de un momento donde la civilización ha desaparecido y la única memoria de lo que fue alguna vez la humanidad es un anciano, el último anciano que queda sobre la tierra, criando a 2 niños, ¿sí? Y la descripción que hacen de la peste, de la epidemia, es muy parecida a la muerte roja que describe Allan Poe. Creo, sin duda alguna, no lo he averiguado todavía, pero yo creo que Jack London lo impresionó tanto el texto de la muerte roja de Allan Poe que decidió pensar y qué sucedería si realmente la civilización hubiese sido devastada, y escribió esta maravillosa novela que es, entre otras cosas, muy triste, ¿no? Porque es un anciano que sabe que cuando él muera desaparecerá el último vestigio de lo que alguna vez fuimos. Tremenda novela, ahí se la dejo. ¿Qué más te viene a la cabeza? Qué rico esas conversaciones que suceden entre escritores que, aunque se hayan conocido o no se hayan conocido, conversan a partir de sus textos, como nosotros también lo podemos hacer con personas que han muerto hace 1000, 2000 años y con ideas que han estado rondando en toda la humanidad. A mí se me viene a la cabeza también, para venir entonces más como hacia lo contemporáneo, primero La Peste de Albert Camus, que empieza, no se me olvida la imagen como empieza, que alguien sale a la calle, describen cómo es una ciudad, describen la ciudad, y alguien sale a la calle y ve una rata muerta en una esquina. Ahorita, si no estoy mal, es cerca a una escalera, en una esquinita cerca a una escalera, y eso pasa inadvertido, pero alguien la vio, una rata muerta, qué extraño, se murió una rata, y resulta que con esa rata muerta empieza la peste, y luego ya empiezan a aparecer una cantidad de ratas muertas, y luego en la peste, lo más terrorífico de este relato, que es magnífico, de Albert Camus, es que se descubre cómo en la peste uno creería que de pronto el ser humano saca lo mejor, pero no solamente saca lo mejor, también lo más ruin de nosotros en una época, y nos terminamos convirtiendo como en censores del otro, como en inquisidores del otro. Y una mucho más reciente, del Premio Nobel de Literatura José Saramago, El ensayo sobre la ceguera. Uy, a mí esa novela, Víctor, me da terror, porque es que se empiezan a quedar ciegos de la nada. Me acuerdo el primer ciego que va conduciendo y de pronto se queda en el semáforo manoteando, y la gente se acerca y ¿qué pasó? Se le dañó el auto, dice no veo, y luego como empieza a narrar de manera meticulosa los primeros contagios. Entonces el primer ciego va donde su esposa, va al médico, luego se queda enfermo el médico que lo atendió, y etcétera, etcétera, así se van contagiando todos, y también como este contagio, cuando ya la humanidad entera empieza a perder la vista, destapa lo ruin que llevamos adentro los seres humanos y nos permite hacer esa reflexión. ¿Por qué ahí, cuando estamos asediados por el peligro, en lugar de colaborarnos, somos incluso más sarracenos de lo que nunca hemos sido? También es una novela, recomendadísimos estos textos literarios, ojalá se acerquen a ellos, ojalá los disfruten. Nosotros les damos pinceladas que son de nuestro recuerdo, que son de nuestro amor por la lectura de esos libros, pero ustedes también pueden contraer cualquier relación con esas novelas que nosotros les estamos proponiendo, y está muy bien. Entonces queríamos empezar como con esas relaciones de esas novelas. Y yo le tengo un último para ir cerrando, Lucho, un libro que vos sabes que a mí, y yo sé que a vos te encanta, ¿no? Del señor Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Le preguntaron alguna vez cuál era de todos sus libros su favorito. Ya había ganado el Premio Nobel de Literatura, y él más o menos dice, bueno, pues por haber sido 100 años de soledad, la que me llevó al Nobel debería ser 100 años de soledad, pero no. La favorita de Gabriel García Márquez, lo dice él mismo,
es esta, el amor en los tiempos del cólera, porque básicamente lo que él hace es una investigación, como buen periodista que era, una investigación profunda de la relación de su padre y su madre, ¿no? Y básicamente la relación que viven los personajes tiene muchísimo que ver o está absolutamente atravesada por la historia de amor de sus dos padres. Una historia profundamente bella, es una de esas historias que te genera un desasosiego como de un hombre que ha amado toda la vida y allí, está allí, pero al final no alcanza el amor. Te genera un desasosiego para finalmente culminar de una manera absolutamente magistral. Es una obra deliciosa, es una obra, yo creería, de las más románticas de Gabriel García Márquez y totalmente recomendada. Me acuerdo de la frase, no sé cuál conversación era que estaban teniendo conversación sobre sus grandes libros y él dice, pero mi libro es el amor en los tiempos del cólera, y es donde empieza a expresar ese amor que siente por ese libro. Se preguntarán ustedes por qué nosotros elegimos este camino. Se lo repetimos, queremos ser enfáticos en eso, porque es fundamental que uno sea lector. Si uno no se convierte en lector, si uno no es lector, si uno no ama esto, miren, aquí aparte de estar el maestro Víctor, puede resucitar Gabriel García Márquez, puede resucitar Borges, puede resucitar Cervantes, a darnos recetarios de cómo se hace promoción de lectura, de cómo se lleva a cabo un buen servicio de promoción de lectura. Si ustedes no son lectores, si no somos lectores, nada de eso serviría. Si no nos apasiona. No, porque la promoción de la lectura justamente es compartir una pasión y luego dejarla rondando ahí para que en ese universo de la lectura en el que un libro se comunica con otro y un libro recomienda a otro y un escritor recomienda a otro, pues cada lector empiece a tener un proceso autónomo. Por eso se los proponemos allí. Yo, mire que me devuelvo un poco, Lucho, y pienso mucho en qué puede generar, volviendo a ese ejemplo que te daba al principio, el relato de una historia maravillosa, de un cuento maravilloso a un niño que está en un hospital. ¿Y sabe dónde encontré la respuesta, Lucho? La encontré hace pero poco. Usted me está leyendo la mente, qué rico. En este libro que se llama Gente y Cuentos, a quien pertenece la literatura de la señora Sarah Hirschman. Quiero leerle un fragmento, ¿sí? Y quiero que lo veamos a la luz de lo que puede significar la lectura. Dice así: narrar sería la condición de posibilidad de ese acontecimiento enigmático, un poco milagroso, en el que surge el lenguaje. Se usan las palabras para nombrar algo que no está ahí, para reconstruir una realidad ausente, para encadenar los acontecimientos, establecer un orden, reconstruir ciertas relaciones de sentido. Mire, para mí, esta frasecita lo que nos dice es que muchas veces nosotros nos ahogamos con algo que sentimos, pero somos absolutamente incapaces de expresar. Y viene siendo el lenguaje poético la única válvula de escape que por primera vez nos permite descubrir realmente o poner en palabras eso que sentimos. Creo que muchas personas se quedan ahogadas allí en imágenes de lo que sienten, en sensaciones, en dolores, pero nunca encuentran la posibilidad de expresarlo. Y creo que la literatura es eso, es la posibilidad de abrirte una puerta distinta a ese lenguaje, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El lenguaje de la orden, al lenguaje de lo explícito, para meternos realmente al entendimiento de nuestras propias almas. Entonces, lo que dice Sarah Hirschman en ese pedacito, realmente para mí es la síntesis de por qué creemos que en momentos críticos, en momentos de crisis, la literatura nos abre una puerta para expresar aquello que de otra manera no podemos llegar a expresar. Y yo se la complemento porque estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Ahí mismo, en este libro maravilloso que es uno de nuestros faros siempre en el ejercicio de promoción de lectura, ahí en la introducción, además, que es de Ricardo Piglia, que se compenetra mucho con lo que usted acaba de leer, nos dice: si la sociedad de masas expone a los sujetos a un exceso de información, en cambio el relato los defiende limitando la dispersión y dándole a los acontecimientos la forma de una experiencia individual. Efectivamente, eso es de lo que hablamos. Cuando yo digo experiencia individual, quiere decir que sí alcanza un sentido y sí alcanza a explicarme cosas. Y mire que yo podría, de pronto haciendo un ejercicio arbitrario a mi manera, poner eso en contexto con lo que está sucediendo. La información de masas nos explica cuántos contagiados hay, cuántos muertos, y entonces eso lo que hace es como que exacerbar el miedo,
pero los relatos nos llevan a tener una experiencia distinta, una experiencia individual, una búsqueda de sentido que posiblemente lleve a los seres humanos a una nueva toma de conciencia en relación a lo que está pasando, que ya no es ese terrorismo y ese fragor, sino venga, ¿qué está sucediendo? Pero somos seres humanos y lo que está sucediendo incluso es muy natural, es una enfermedad que se contagia, a partir de relatos, es decir, a partir de ficción, imagínense, por eso lo contrapone aquí. Es un texto bellísimo, muy bello. Y lo que nosotros queremos es que después de esas recomendaciones de textos literarios, ahora cuando abordamos estos textos que son conceptuales, es para decirles la razón de por qué esto, que a primera vista puede ser un gusto particular, por qué queremos compartirlo con todo el mundo, ¿sí? Y entonces ahí yo hago hincapié en lo que usted dijo, todos los seres humanos queremos salir del lenguaje cotidiano, de las órdenes, de lo sombrío, del utilitario, para entrar en el lenguaje de la ensoñación, de las posibilidades, de mayores derroteros y de mayores horizontes, que además, entre otras cosas, es un derecho que tenemos, ¿sí? Eso no es gratuito, es un derecho que tenemos que respetar y que nosotros como bibliotecarios estamos ahí para garantizarlo desde la biblioteca pública. Yo creo algo, Lucho, y es que ese ahogo que uno puede sentir en este tipo de pandemias, con estas situaciones tan caóticas, tiene que ver con que realmente solo conocemos muchas veces el lenguaje de lo fáctico, de lo que hay que hacer, de lo práctico, pero cuando estas cosas lo desbordan y la vida parece preguntarte, ¿y cuál es tu posición frente a esto? Tú estás absolutamente desubicado porque no hay nadie que te lo diga, no hay nadie que te diga en dónde tienes que estar. Lo único que sabes es que debes colocarte un tapabocas, pero no tienes ninguna idea de cuál es mi posición frente al mundo, qué hago yo frente a este momento que es histórico, cuál es mi papel. Digamos que eso solo se propicia en una reflexión profunda de entenderse a uno mismo. Y creo que la literatura es una ventana, como lo puede ser la música, como lo puede ser el cine, como todo lo puede ser la cultura, la gran cultura. Sí, cuando hablamos de gran cultura no nos referimos solo a esta idea de la cultura como algo sofisticado para un grupo de gente también muy sofisticada, no, nos referimos a todo esto, al universo del libro, al universo de la música, al universo de la poesía. ¿Sí? Son solo estos elementos los que nos permiten la llave para esa puerta que sin la poesía, sin la literatura, sin el lenguaje va a estar para siempre absolutamente sellada. Entonces creo que realmente esto que nosotros defendemos como un derecho no lo hacemos simple y llanamente por ese disfrute que pueden generar los libros, sino como una garantía o un cumplimiento de algo que está, como lo decías la vez pasada, plasmada en una ley por su misma importancia. Sí. ¿Qué es o qué sucede cuando los números que nos han hecho creer que explican todo dejan de tener validez y ya no explican nada? Necesitamos algo que verdaderamente nos explique. Y fíjese, Víctor, que a Sarah Hirschman, cuando empezó con este proyecto de Gente y Cuentos, que era a leerle literatura a personas que vivían en barrios populares, muchos incluso de sus mismos colegas le decían que ella era populista, que se iba a poner a leerle gran literatura a estas personas que no tenían una preparación. Y ella, contra todo ese tipo de críticas acerbas, dijo, no señor, es que esto es un derecho que tenemos nosotros y todos somos capaces de disfrutar la gran literatura. Y miren a lo que ha llegado con esto. Por ejemplo, mire esta frase que respalda esto, dice, los textos literarios no solo ofrecen temas que quizás resulten familiares y relevantes, también abren formas completamente nuevas de explorar estos temas al estimular una audacia imaginativa. Y cuando ella narra todas esas reflexiones que las personas que aparentemente no tienen preparación sacan de leer cuentos de García Márquez, cuentos de Borges, cuentos de Cortázar, y ella dice, qué cosa tan brillante, qué cosa tan bella, y se suponía que ellos no tenían la capacidad de decodificar estos textos. Dice, pero es mentira, porque narrar es algo que está en lo que se denomina la gran literatura, pero en los actos cotidianos como uno los cuenta. Hay un germen, todos narramos y todos queremos que nos narren,
y ser narrados y conocer narraciones. Entonces miren cómo eso conceptualmente está ahí en lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por hacerlo. Alguien podría decir, pero si no todos vamos a ser poetas o narradores, nada tiene que ver con eso, tiene que ver con la condición humana de conocer verdaderamente el mundo, de conocerse a sí mismo, de ser incluso un ciudadano más crítico, un ciudadano más imaginativo e incluso un ciudadano que tenga la capacidad de criticar de manera acerba el sistema en el que estamos. Exacto. Creer que la poesía y la literatura y la música es para todos no es porque queramos que todo el mundo sea poeta o todo el mundo sea escritor o todo el mundo sea músico. Son elementos que realmente le permiten a uno comprender quién es uno, cuál es su papel en la sociedad. Eso no nos hará mejores personas, sin duda alguna, porque hay lemas que se han empeñado desde muletillas casi que repetidas sin realmente ser pensadas, que la lectura te hace bueno, que la lectura te hace mejor ciudadano. No, no es cierto, no te hace mejor ciudadano, pero sí te permite tener una comprensión distinta frente al mundo. Queríamos generar esta reflexión, esta charla, este diálogo para que ustedes se den cuenta que ese papel que ustedes pueden cumplir en sus municipios, por muy difícil que sea la situación, por mucho temor que se tenga dentro de cada una de las comunidades, el papel que ustedes tienen de garantizar de las maneras que ustedes puedan y como ustedes lo vean y dependiendo de las herramientas a las que tengan acceso, garantizar ese uso y ese acercamiento a los libros va a ser realmente muy valioso, no va a ser solo una cuestión de cumplimiento de unas garantías allí con las que debe responder una alcaldía, no. Realmente siéntanse ustedes agentes de la cultura, siéntanse, como lo decía Luchito al principio, intelectuales dentro de su comunidad, no el sentido de los intelectuales que nos ha vendido la televisión, como esos tipos que están allá meditando el mundo, pero con ellos no pasa nada, no, intelectuales en la medida que ustedes son personas por quienes, a través de quienes circula el conocimiento y la información y permiten que eso circule dentro de sus comunidades. Eso es realmente un intelectual. Un intelectual no es aquel que está allá en una burbuja, metido sin importar el resto del mundo. Y ese es el intelectual que nosotros les invitamos a hacerse de pompa, de que yo soy intelectual y nadie arrogante y nadie puede hablar con él. Pero también, Víctor, fíjese que nuestra ley de bibliotecas tampoco es una isla, es decir, algo que surgió en Colombia con algunos librepensadores, sino que hace eco de algo que está consagrado incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nos lo recuerda Sarah Hishman aquí en este libro. Dice así: el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que todo el mundo tiene el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios. Y ella se pregunta, pero ¿qué estamos haciendo exactamente para traducir estos objetivos en hechos concretos? Y ahí es donde nosotros tenemos la palabra en nuestras bibliotecas y sobre todo cuando hablamos del servicio de promoción de lectura. Miren cómo concretamos esto, que es una añoranza universal muy bellamente escrita, pero que a veces uno dice, bueno, ¿cómo lo llevo a la práctica? Y una de esas posibilidades de llevarlo a la práctica es en una biblioteca pública y puntualmente en el servicio de promoción de lectura. Pues eran básicamente cositas. Creo que nos podríamos quedar toda una tarde aquí hablando y pues irnos de largo. Realmente nos apasiona mucho el tema y queremos que ustedes también puedan beber un poquitico de estas recomendaciones, de estos consejos, pero no solo para ustedes, sino que este video tiene el propósito de que ustedes lo miren y nos puedan recomendar cosas a nosotros, nos digan, oiga, aparte de ese artículo de Sarah Hishman, yo conozco este texto, y nos lo compartan, y seguramente ustedes todo esto de lo que hemos hablado no lo hemos aprendido en los libros, lo hemos aprendido en la interacción con ustedes, la conversación. ¿sí? Por eso seguramente cada cosa que ustedes nos den va a alimentar esta pasión que nosotros tenemos y una pasión que a su vez está pensada para ser compartida. Pues muchas gracias, Luchito, por haber compartido este espacio, muchas gracias a Gabriela, que nos ha estado también generando todo este encuentro con estos textos, y pues muchas gracias a ustedes que están allá en cada uno de sus municipios prestándonos un poquito de su tiempo. Víctor, muchas gracias por este espacio tan enriquecedor y soy enfático, vean el video, escúchenos
confróntenos, no estén de acuerdo, propongan otras cosas. Para eso es ese video, ahí es donde nos formamos. Muchas gracias por su tiempo, es con todo el cariño. Que pasen un resto de día muy feliz. Hasta luego.